He escuchado muchos de sus videos y por fin me he animado a compartirles algo, que si bien yo no viví estas experiencias en carne propia, sí le pasó a una persona muy cercana a mí como lo fue mi esposo. En esta ocasión les quiero contar dos experiencias que le sucedieron a mi esposo, que en paz descanse. Él, desde el día que nos casamos, fue militar y lo continuó siendo hasta el día que se jubiló. Durante todo ese tiempo le tocó presenciar algunas cosas de las cuales jamás pude encontrar alguna explicación. Todas estas me las ha contado a mí, así que tengo muchos relatos los cuales podría compartirles a ustedes y a toda la comunidad. Pero por ahora les quiero contar dos, las cuales me parecieron las más interesantes que ha vivido. Todo comienza cuando en una de sus tantas guardias que, como saben, a los militares a veces los mandan hasta los lugares más recónditos de una zona específica, por diversas razones. El caso fue que en esa ocasión él no iba solo. Los habían transportado a él y a cerca de 30 elementos más, en un enorme camión militarizado. Los dejaron a un costado de la frontera entre Guatemala y México, para vigilar esa zona de la frontera. Según yo recuerdo, él me había platicado que en ese tiempo, su deber era el de proteger la frontera de México en esa zona, pero no en plan de regresar migrantes o algo por el estilo, sino que el motivo era el de cuidar y proteger cualquier persona que estuviera cerca, pues días antes se habían descubierto algunos cuerpos en el río que dividían a ambas naciones. Se podría especular que estos fueran de los migrantes que por alguna extraña razón habían tenido un fatídico destino en el río, pero esto no era así, ya que también se habían descubierto los cuerpos de personas mexicanas sin vida. Esto no tenía mucho sentido por varias cosas. Primero, y más que nada, el sitio donde los habían encontrado era uno por el cual los migrantes no pasaban. De hecho, ni siquiera había una localidad cerca de donde pudieran venir los cuerpos de los mexicanos, lo cual cerraba muchas posibilidades de encontrar una respuesta rápida. A mi esposo y al resto los habían dejado entre puro monte y terreno escabroso. Si bien algunos creían que estos cuerpos podían haber sido arrastrados de otros lugares, esta creencia no tenía muchos fundamentos, ya que nadie en localidades cercanas los reportaban de un lado o de otro. Simplemente cuando los cuerpos eran descubiertos y daban el aviso, nadie los reconocía. Al registrarlos, estos no poseían ninguna identificación, por lo que era muy difícil identificarlos y saber de dónde provenían. Además, tengo que aclarar que esto sucedió hace muchos años atrás, por lo que las redes aún no tenían la potencia ni el alcance de ahora. Cuando se levantó la investigación acerca de esto, fue cuando alguien de otro estado había identificado el cuerpo de una de estas víctimas como un familiar suyo. Cuando se empezó a dar aviso a casi toda la república, varios cuerpos fueron reclamados por familias. Esto levantó muchas sospechas, ya que estos cuerpos venían de diferentes estados de la república y habían desaparecido con solo meses de diferencia entre uno y otro. Debido a esto fue que los militares fueron enviados, pues se rumoraba que esto podía deberse a un cártel o también a un grupo de secuestro o de extorsión que simplemente descartaba a sus víctimas en el río. Aunque esta creencia de igual manera tenía una falla enorme, pues por ninguna de estas personas habían pedido rescate, y mucho menos estaban ligadas al crimen organizado. Simplemente habían desaparecido para aparecer muchos kilómetros más hacia el sur, flotando en este río. Una vez ya poniéndolos en contexto de aquella situación y de lo que se estaba viviendo en ese momento, ahora toca contarles lo que mi esposo vivió cuando se encontraba cuidando aquel río. Él y los demás militares se dispersaron por lo largo del río, muy cuidadosamente por las áreas donde se les habían encomendado cuidar, y plantaron vigía por los siguientes 2 días en los cuales no sucedió nada. Pero en su tercera noche de servicio, fue cuando empezaron a suceder las cosas inexplicables. Mi marido cuenta que se encontraba a orillas del río, igualmente como la mayoría de sus compañeros, cuando de pronto empezó a escuchar el sonido como de un grito ahogado, que provenía del río, sino que del otro lado de este. En un principio creyeron que por fin habían encontrado la causa de toda la investigación, pero cuando trataron de buscar todos juntos, no pudieron encontrar un lugar exacto de donde provenía aquel sonido.
Mi marido me explicó lo siguiente, y es que cuando él se desplazaba un poco a la derecha para seguir el ruido, este de repente se escuchaba hacia la izquierda, y cuando cambiaba el rumbo para dirigirse a la izquierda, este ahora sonaba hacia la derecha, como si esto extrañamente estuviera jugando con ellos. Mi esposo no era el único al que le pasaba esto, sino que a todos por igual le sucedió, llegando a confundirlos mucho, y a otros les provocó un miedo enorme, pues empezaban a sospechar que esto se trataba de algo paranormal. Después de ir en varias direcciones sin sentido durante unos minutos, tomaron la decisión de adentrarse dentro del río para ver si de esa manera pudieran por fin localizar de dónde provenía aquel grito. Solo unos pocos adentraron, entre ellos mi esposo. Dice que al irse metiendo cada vez más en este río, el agua de este río sentía como pasaba de una temperatura normal a ir bajando poco a poco, al grado de sentirla totalmente helada. Mi esposo sentía los dedos entumecidos e incluso empezó a exhalar vapor por su boca. Realmente en cuestión de escasos minutos, el agua había pasado de temperatura ambiente a un par de grados bajo cero. Si de por sí esto que les cuento fue suficiente para que mi esposo y otros más quisieran salir del agua, a toda esta situación se le agregó el hecho de que aquel grito súbitamente se dejó de escuchar, y por unos instantes el silencio predominó en el lugar. Pero de nuevo algo se escuchó entre la oscuridad, y era un susurro. Mi marido me explicó que era como si una mujer le hablara al oído. Escuchaba y sentía la voz como si ésta se encontrara pegada a su oído. Incluso sentía lo caliente de su voz cuando exhalaba el vapor cuando le hablaba. En un principio no lograba entender qué era lo que sucedía, y está de más decir que la primera vez que la escuchó, se dio media vuelta súbitamente, solo para ver que no había nada a su alrededor. Al voltear para ver a sus demás colegas, se dio cuenta con la simple mirada de que ellos estaban pasando por lo mismo. Este susurro no se detenía, seguía escuchándolo en su oído. Era la voz de una mujer que repetía constantemente algo. Pero mi marido cuenta que en ese momento el terror se apoderó de él, al grado de que no pudo, o más bien no quería, ni escuchar ni prestarle atención a lo que decía aquella mujer. No se necesitó ninguna orden para dejar el río. Casi todos al mismo tiempo subieron a tierra, y lo primero que escuchó mi marido al subir fue a su compañero decirle: «¿La escuchaste, verdad, Felipe? ¿La escuchaste?». Mi marido simplemente asentó con la cabeza. En ese momento él explica que no quería hablar, y que es más, ni siquiera las palabras le salían de la boca, y no era el único en ese estado. Después de hablar un poco, llegaron a la conclusión de que solo aquellos que se habían adentrado en el río habían sido los únicos que habían escuchado aquella voz, pues otra cosa que no tenía explicación es que los que se quedaron en tierra argumentaban que ellos sí habían seguido escuchando los gritos, aunque en menor medida. Los días siguientes ninguno se atrevió a de nuevo entrar en el río, pese a que algunos días se escuchaban los gritos y otros no. Decidieron mantenerse al margen de aquel incidente, el cual a todas luces se notaba que no tenía una explicación lógica. Algo que se me ha olvidado mencionar de todo esto es que algunos soldados, contrario a mi esposo, sí pudieron escuchar lo que esa voz les susurraba en el oído. Gran parte de ellos llegaron a la conclusión de que decía lo mismo. La voz decía lo siguiente: «Ahógate o lárgate». Los días pasaron hasta que finalmente los movieron del lugar. Para que pasara esto, él dice que se tardó una semana como mínimo. Mi marido dice que los cuerpos pararon de salir, o al menos eso es lo que les dijeron al pasar un tiempo, aunque él siempre tuvo sus dudas al respecto de esto. Otra experiencia que le sucedió a mi esposo es mientras se encontraba en la base militar. Como les dije antes,
Él toda su vida estuvo en el ejército, por lo que debido a esto, desarrolló varias amistades con militares de varios estados. Y a veces, por cuestiones laborales, estas amistades eran movidas hacia otro lugar o él mismo era mandado hacia otro lugar de la República. Pero cuando se reencontraba con uno de sus viejos amigos, se saludaban y se ponían al día de lo que les había pasado en sus vidas. En aquel tiempo, cuando llevaba apenas 3 años sirviendo en el ejército mexicano, desarrolló una muy buena amistad con un militar el cual se llamaba Emilio. De hecho, él me contó que ellos dos habían entrado al ejército al mismo tiempo, por lo que se volvieron muy buenos amigos al pasar el tiempo. Como sucede muy a menudo, más temprano que tarde los tuvieron que distanciar, pero esto en ningún momento llegó a afectar en su amistad. Incluso en varias ocasiones, cuando les tocó estar en descanso al mismo tiempo, lo llevó hasta nuestra casa. Así que conocí a Emilio y fui testigo de la enorme amistad que había entre los dos. Una vez diciendo esto, creo que la siguiente experiencia cobra demasiado sentido. Y al menos lo que me dijo mi esposo, le creo totalmente. Él se encontraba dormido cuando todo esto pasó. En ese momento, a Emilio lo habían movido hacia otro batallón de infantería, por lo que ni siquiera se encontraba remotamente cerca a él, sino que se encontraba incluso hasta otro estado. Mi esposo cuenta que se encontraba dormido, cuando de pronto sintió como alguien lo movía de su lugar para que se despertara. Dice que sintió perfectamente como una mano lo movía de izquierda a derecha, y escuchó también perfectamente la voz de Emilio que le decía: «Despiértate, Felipe, despiértate». Mi marido incluso se levantó diciendo: «¿Qué quieres, Emilio?». Pero al poder abrir los ojos dijo que no pudo ver nada. Estaba totalmente confundido, y ustedes saben que cuando uno está dormido, no cae en cuenta de las cosas sino hasta después, o incluso hasta la mañana siguiente. Mi esposo en ese momento creía que Emilio se encontraba en el batallón, cosa que no era así, por lo que se volvió a acostar sin prestarle atención a esto. Al poco tiempo de nuevo lo trataron de despertar, pero él dice que esta vez fue diferente. Pero lo que pasó fue que, al despertarse, vio claramente a Emilio frente a él. Dice que Emilio le dijo que se levantara y que lo siguiera. Él dice que en ese momento no había sentido sueño como en la primera vez, por lo que siguió a Emilio hasta su litera, y una vez ahí le dijo unas cosas personales de ellos, que la verdad mi esposo no me quiso revelar. Pero todo esto se lo decía como si le estuviera pidiendo algún tipo de favor. Una de estas cosas era que le encargaba que se cuidara mucho, y que si podía darle a su esposa un dinero que él personalmente había guardado en uno de los cajones de su litera. Mi esposo recuerda cómo exactamente Emilio sacó el cajón y después lo abrió para sacar el dinero. Él se lo dio en la mano, y lo último que recuerda mi esposo es que Emilio le dijo: «Se cuida mucho, mi buen, porque creo que ya no nos vamos a poder ver». En ese momento mi esposo se despertó y se encontraba acostado en su cama. Después se levantó y fue directamente a la litera de Emilio. En ese momento fue cuando cayó en cuenta de que Emilio se encontraba en otro lugar. Sacó el cajón que Emilio le había mostrado y lo abrió para buscar en el estuche del cual había sacado el dinero. Para su sorpresa, el dinero se encontraba ahí. Durante todo el día, él dice que solamente esperaba una noticia que rogaba a Dios no llegara. Pero inevitablemente, como él creía, sucedieron las cosas. La noticia del fallecimiento de Emilio le llegó, y en ese momento supo que su amigo había venido a despedirse de él y darle un encargo muy importante, que mi esposo cumplió rápidamente. Días después dice que volvió a soñar con Emilio, y que éste estaba agradecido por todo. Ese día, mi esposo tuvo una sonrisa todo el día, pues dice que vio a su amigo muy feliz en su sueño. Dice que Emilio por fin estaba en paz. Incluso mi marido, días antes de que falleciera, me dijo que no tenía miedo a partir, pues tenía un camarada del otro lado y estaba muy seguro que le facilitaría su llegada. Gracias por recibir mis historias y espero mandarles más a futuro.